Buenos días a todos. Bueno, ¿cuántos son bendecidos? ¿Cuántos son prosperados? ¿Cuántos son sanados? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Por eso ustedes son bienaventurados. Amén. La gente los ve a ustedes y dicen, wow, esta gente es personas diferentes, transformados, distintos. Y bueno, yo le doy gloria a Dios por este tiempo. Gracias, Pastor Antonio, a la pastora Nubia. Realmente sí, queríamos estar aquí en Cali, siempre escuchamos buenos reportes de Cali y como dijo mi esposa, ellos son ministros que aman al Señor, son sinceros, son trabajadores yo creo que he escuchado a la misma iglesia decirlo. ¿Y cuántos saben que su pastor es un obrero? Sí, es un obrero excelente. De hecho, está plasmado en todo lo que está aquí en la iglesia. El gran trabajo de sus pastores y bueno, gracias pastor por la invitación y vamos a orar para ir a la palabra, ¿les parece? Entonces, ¿por qué no se ponen en pie? Vamos a empoderar esta palabra y quiero decirte que la palabra de Dios en sí misma es poderosa. Entonces no se trata del que la predica, se trata del que la escribió. Nosotros solo transmitimos, pero la oración empodera precisamente eso y por eso oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por la iglesia de Cali, Señor. Gracias por esta iglesia, te doy gracias por cada miembro, te doy gracias por los pastores. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque estás tú afirmando con más palabras, Señor, en personas, en el liderazgo. Gracias porque tú estás tocando vidas y gracias, Señor, porque ellos han sembrado la iglesia de Cali y, Señor, viene cosecha abundante para esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque cada día se expanderán más, Señor. Gracias porque la tierra que tienen ahora aún faltará y se necesitará una tierra más grande, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que es apasionada y yo oro para que ellos sean con hambre y con sed de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. ¿Y por qué no bendices a tu hermano ahí al lado? Dile cómo estás de churro, de lindo, de linda. Sí, así sea por fe, sí. Y dile a tu hermano que está ahí al lado, dile, Dios te hizo una persona diferente. Dile a esa persona, tú eres un hacedor de milagros. Gloria al Señor. Bueno, y hoy quiero hablar de una palabra y quise llamarla: el cielo escucha tu voz. Dile a tu compañero, el cielo escucha tu voz. Y quiero que entremos en esa perspectiva, porque hay una perspectiva de la tierra y hay una perspectiva del cielo. Nosotros estamos acostumbrados a la perspectiva de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque nacimos en un mundo corriente, fuimos enseñados, educados a lo normal. ¿Qué es normal? Normal es enfermarse. ¿Qué es normal? Que a veces nos va bien, pero también nos va mal. Normal es que a veces como que, oiga, mijo, usted estuvo de buenas. O no, hoy estoy de malas. O normal es que me levanté con el pie izquierdo y todo me salió al revés. Esa es la perspectiva de la tierra, lo normal. Pero Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino a enseñarnos la perspectiva del cielo. Y escuche, vino a enseñarnos la perspectiva del cielo para que los normales fueran extraordinarios por medio de Jesús al recibirlo. Y Dios quiere transformar tu perspectiva normal a la perspectiva del cielo. Entonces, recuerda una historia que está en Lucas, donde dice que estaba Jesús y estaba con dos de sus discípulos, y dice que ellos fueron a predicar la palabra allí y no recibieron la palabra que ellos tenían. Y recuerdan, Juan allí y su hermano dicen: maestro, ¿tú quieres que oremos para que descienda fuego del cielo?
¿Recuerdan? ¿Sí? Ahora, ¿qué les dijo Jesús? Dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, porque a veces nos enfocamos en lo que Jesús dijo y en lo que viene ahí, pero nos olvidamos de lo que también está escrito en ese verso. Jesús nunca les dijo, ve, usted tan osado, como usted tan osado, ¿cómo está pidiendo que descienda fuego del cielo? Jesús nunca los reprendió para decirles, ¿cómo se le ocurre a usted pedir eso? Él lo que lo reprendió fue porque dijo, a eso no vinimos a acabar o a condenar el mundo, vinimos a salvar el mundo. Pero escuchen la perspectiva de Jesús. Cuando Jesús escuchó que ellos dijeron, oramos para que descienda fuego del cielo, Jesús sabía que era posible. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos leyeron la palabra de Dios. ¿Y recuerdas a Elías? Que dice que estaban allí con los profetas de Baal, y dice que él oró y entonces descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto. ¿Recuerdan? Ellos lo habían leído y ellos dijeron, si él lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Ahora quiero que pienses un poco qué perspectiva tienes. Y sé que tal vez ahorita estás mirándome y estás diciendo como, wow, yo no creo poder hacer eso, pero esa es tu perspectiva normal. Pero quiero que tengamos la perspectiva del cielo, la perspectiva no inventada, no, es la misma perspectiva que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Esa fue la que Él vino a enseñar. Él dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿cuántos lo creen? Amén. Tal vez eso es lo que hay que romper en nuestras mentes, como no, eso no es posible. Es que Jesús era Dios. Ahora, Jesús sí es Dios, pero Jesús vino a esta tierra como un ser humano. O sea, Él, dice Filipenses, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice que vino a esta tierra y Él nació como 100% hombre, pero Él no nació aquí como 100% humano, Dios. Él dejó su deidad en los cielos. Él vino, y si Él vino y pudo hacer lo que hizo, Él te está mostrando el camino para que tú puedas hacer lo que Jesús hizo. ¿Para qué? Para que tu hogar sea transformado. Para que si hay algún problema de salud, tú puedas ejercer el dominio, la autoridad que Dios te ha dado. Amén. Así que, ¿qué papel tiene nuestra voz en el cielo? ¿Qué papel tiene la voz? La voz, ¿qué papel tiene lo que nosotros hablamos? La palabra dice que la fe viene por el oír, y ustedes hoy van a salir con un nuevo nivel de fe. Sí, cada mensaje que ustedes escuchen, cada prédica que ustedes escuchen aquí en Iglesia de Cali, aumenta su fe. Así que tiene que agarrarla, usted tiene que estar atento. ¿Sí? Alguien pasa con la bandeja repartiendo comida, la comida del cielo, y cuando usted pasa allí, usted va echando mano. Y dice, yo no desaprovecho cuando pasa la bandejita, yo cojo aquí y voy comiendo y voy devorando. Señor, no quiero dejar absolutamente nada. Así que quiero decirte que a veces nosotros cuando oramos, parece que oráramos. Cuando oramos es como que Dios nos da el micrófono, como este micrófono. Pero nuestra oración muchas veces, cuando la tomamos, parece que ese micrófono estuviera desconectado. ¿Sí? No sé, piensa en una emisora, que alguien se sienta, prende el micrófono y comienza a hablar, y hay muchos oyentes que esa persona no está viendo. Al otro lado del micrófono hay personas que están escuchando. Cuando oramos, tú y yo, cuando oramos, cuando hablamos aquí en la tierra, a veces pensamos que el micrófono que nos fue dado está desconectado. Como que oramos y oramos sin ganas, oramos como sin expectativa, sin la perspectiva del cielo. Pero hoy quiero hablar específicamente de lo que sucede cuando tú estás hablando, cuando tú estás declarando la palabra, cuando tú hablas la palabra de Dios. Y hay una gran importancia en la palabra. De hecho, en la Biblia, si tú miras en Génesis capítulo 1, verso número 3, Génesis es el primer libro de la Biblia, lo digo por si hay personas nuevas que no han escuchado esto. Primer libro de la Biblia,
primer capítulo, tercer versículo, dice, entonces Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo. La Biblia comienza diciendo que Dios dice, Dios habla, hay una importancia en la voz. Dios dijo y ahí comenzó a hacerse absolutamente todas las cosas, porque Dios dijo. Y cuando estaba meditando en este mensaje, yo dije, wow, la voz debe ser muy importante porque, escuchen, el libro de Génesis, allí encontramos todos los principios fundamentales para todo en la vida. Es extraordinario porque la Biblia es una obra divina, sobrenatural, y allí aparece todo. Los principios del matrimonio, los principios de la familia, del éxito, del pecado, de lo que sucedió, de la promesa, de las familias, de todo está en el libro de Génesis. Quiere decir que en Génesis todo lo que aparece tiene gran relevancia que va a ser desarrollada en el resto de la Biblia. Entonces yo dije, si Génesis comenzó hablando de la voz y de la importancia de la voz, la importancia de lo que tú hablas y lo que tú puedes declarar, dije yo, bueno, tal vez en Apocalipsis también termine hablando de la voz, y me fui hasta allí. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 20, ya termina en el verso 21, dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, y mira, aquel que es testigo fiel, está hablando en el contexto del libro de Apocalipsis, de estas cosas, dice. La Biblia comienza mencionando la palabra decir y termina con la palabra decir. ¿Sí? Hay importancia. Si tú comienzas una carta con esa palabra y la terminas, es porque tiene relevancia. Pero luego pensé, y yo dije, bueno, y en la mitad de la Biblia, a veces está como retando ahí, como, bueno, Señor, es importante al principio y al final, ¿qué tal en la mitad de la Biblia? Ahora, ¿alguien recuerda cuál es el libro que está en toda la mitad de la Biblia? Salmos, ¿ciento qué? 118, vamos un momentico allá. Vamos un momento allá, no la tengo aquí en mis notas. Hay un dato curioso de la Biblia en este sentido, y es que Salmo 118 es todo el centro de la Biblia. Salmo 117 es el salmo más corto de toda la Biblia, y Salmo 119 el más largo. O sea, son cosas curiosas de la Biblia, ¿sí? Pero Salmo 118, mira que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia, que para siempre es su misericordia. Y el verso 3 ya dice, diga ahora la casa de Aarón. Verso 4, diga ahora los que le temen. Verso 5, dice, y respondiendo Jehová dijo. Y si tú estás leyendo ahí todos los versos, cada rato dice, diga, habla. Es decir, hay una gran importancia en la voz, hay una gran importancia en lo que tú hablas y en lo que tú dices. Amén. Ahora, ¿cómo nos creó Dios? Génesis capítulo 1, 26, y voy a colocarlo aquí en Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, y dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿De quién está hablando? Dios, ¿de quién está hablando? De nosotros. Diga, Dios está hablando de mí. ¿Cómo te creó Dios? Dice, vamos a hacerlos a nuestra imagen. Di conmigo, yo soy creado a la imagen de Dios. Ahora mira lo que dice, para que sean como nosotros. Mira, para que sean como nosotros. Wow. Di, Dios me creó para que yo fuera como Él.
Siempre en nuestra mente está una perspectiva de que nosotros somos demasiado inferiores a lo que es Dios. Ahora yo entiendo, Dios es Dios, Él es el Todopoderoso. No es que nosotros seamos Dios, pero Dios nos creó a nosotros pensando en ese diseño de que Él quería que nosotros fuéramos como Él. De hecho, todo lo que Dios creó, todo, mira, las galaxias, los hoyos negros, los sistemas solares, los planetas de nuestro sistema solar, todo lo hizo para poder crear el planeta Tierra. Y creó el planeta Tierra en el lugar exacto para que pudiera haber vida. Y luego colocó los cielos, los mares, las montañas, la vegetación, los animales, y todo lo que Dios hizo fue para poder crear y colocar la perla de la creación, que eres tú. Dile a tu hermano, tú eres la perla de la creación. ¿Sabes qué dice la palabra? Felipe, ven. Mira, siéntate un momento ahí. ¿Qué dice la palabra en Génesis 2:7? Dice que Dios creó al hombre, dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Entonces cogió el hombre, cogió Dios y comenzó, y pues no voy a hacer acostar a Felipe ahí, pero pues imagínate que está acostado. Entonces Dios comenzó a darle forma al ser humano. Ahora quiero que pienses una cosa, Dios hizo todas las cosas con el poder de su voz, pero cuando decidió crearte a ti, Él usó sus propias manos. Así eres de importante tú para Dios. Nunca pienses, es que Dios a mí no me ama, o yo hice algo malo y por eso Dios, no, Dios te ama. De hecho la palabra dice que Dios es amor, y la palabra dice que de tal manera te amó que envió a su hijo a morir por ti, para que puedas tú vivir con Él eternamente. Así que Dios te ama mucho. El diablo es el que te dice y el que te condena y te dice, Dios no te ama, tú has hecho cosas muy graves, pero Dios te ama a ti y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te deje de amar. Amén. Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, ahí está hablando del cuerpo. Nosotros tenemos tres partes, cuerpo, pero luego dice que Dios sopló sobre él hálito de vida. Dice que el aliento de Dios, escucha, sobre ninguna parte de la creación Dios sopló, solamente sobre el hombre. Los animales tienen vida, pero nunca Dios sopló sobre ellos. Ahora, es el neuma, se conoce en la palabra, en el griego, neuma. Ruach es la palabra hebrea, pero hablamos de neuma que la entendemos mucho más. Neuma es como un viento, neuma, de ahí viene la palabra neumático o neumólogo, ¿sí? Que conlleva estudio del aire o que tiene aire. Dice que sopló y entonces dice que sopló sobre su nariz y entró el aliento de Dios en el hombre, entró la esencia de Dios en el hombre, y dice que cuando sopló el hombre fue un ser viviente. Entonces mira lo extraordinario que dicen los eruditos hebreos estudiando este verso. Dice que cuando el hombre fue un ser viviente y se paró delante de Dios, pues, digamos que yo estoy haciendo ahí como si yo lo hubiera creado, ¿cierto? Sopló, dice que quedaron cara a cara, y dicen los eruditos que los ángeles dijeron, wow, es como si Dios se estuviera parando frente a un espejo. No sé si lo entiendes. Dios dice que cuando te creó a ti, estuviste frente a frente, como Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios no se sorprendió, porque Dios, esa era su intención. Pero los ángeles dijeron, es como si se estuviera viendo Dios a un espejo. Ahora, el diablo y la perspectiva del mundo nos ha enseñado que nosotros somos inferiores, que somos menores, que somos polvo de la tierra, que somos el gusano de Jacob, que no hay nada bueno en nosotros. Pero esa no es la verdad bajo la perspectiva de Dios. De hecho, quiero decirte una cosa. Cuando el diablo vio al hombre, y Dios se había quitado y ahora está el hombre allí, creado por Dios. Cuando el diablo iba pasando, dijo, ahí está Dios, sí. Ahí está Dios, yo mejor por ahí no paso. Luego comenzó a mirar, dijo, no es Dios, pero es igualito.
Dijo el diablo, Dios mío. No, mentiras, eso no es verdad. Sí. Pero, gracias Felipe, gracias. Pero eso es lo que quiero que entiendas. Escucha, estoy hablando literalmente lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No es un mensaje a veces muy predicado, porque nuestra tradición nos enseñó que nosotros, por mi culpa, yo he fallado, yo no le di Dios, ¿cómo alcanzar tu misericordia? Y claro, la misericordia de Dios nos alcanzó, pero es lo que Él ha hecho para nosotros. Él te diseñó exactamente de esa misma manera. Por eso, escucha, Él no te desechó, Él no me desechó a mí. Porque después de que Adán y Eva pecaron, el pecado comenzó a transmitirse de generación a generación. Fue algo genético. Sí, una naturaleza de pecado comenzó a pasarse de generación en generación hasta nuestros días. Y esa genética solamente se corta cuando tú recibes a Jesús. Al momento en que tú recibes a Jesús, ahora escucha, solo es Jesús, porque fue el único que siendo Dios se hizo hombre y vivió perfecto y se entregó para morir por ti. Y por eso la palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cristo murió por toda la humanidad, pero solamente los que nacen de nuevo son los que lo reciben a Él mediante la fe. Ahí está el secreto de, escucha, la gente no se va a salvar porque crea en Dios. Ahora tal vez uno dice, pero ¿cómo así? O sea, el problema del ateo no es que se va a condenar porque no cree en Dios. Porque hay gente que puede creer en Dios e irse a una eternidad sin Dios. Porque no se trata de creer en Dios. Les voy a decir una cosa, es que es evidente que Dios existe. Hay gente que dice yo creo en Dios, pero no cree en Jesucristo. Y el tema ¿cuál es? Es que Jesucristo es el que se convirtió en la justicia y el que nos justifica a todo aquel que en Él cree. Esto no es un problema de convicción o de filosofía, es un problema de justicia. El problema es que como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al momento que recibes a Jesús por la fe, entonces por gracia sois salvos por medio de la fe. Y somos salvos, ¿por qué? Por creer y por confesar a Jesús. De hecho, mira lo poderoso que la voz tiene que ver. La voz es el gran poder para que tú puedas ser salvo. La voz es demasiado relevante, ya lo vamos a ver un poco más allí. Ahora, Dios nos hizo para que fuéramos como Él, para que sean como nosotros, estábamos viendo en el verso. Y más adelante, en ese verso de Génesis 1:26 dice, ellos reinarán sobre los peces del mar y sobre toda la tierra. Ellos reinarán. Dios te creó con la perspectiva de que tú reinaras sobre esta tierra, que tú gobiernas sobre esta tierra. Quiere decir, escucha, que todas las cosas que se ponen a tu alrededor, cuando tú entiendes la posición que tú tienes en Cristo, entonces ellas van a estar bajo tus pies. El diablo está bajo tus pies. Hágale así. El diablo acaba de decir, esa gente de allá arriba, qué pereza, me están moviendo el techo. Porque escucha, el diablo está bajo tus pies. Tú estás sentado en lugares celestiales. Por eso, ¿sabes qué? No le tenemos miedo al diablo. Si tú le tienes miedo al diablo es porque tú no sabes quién es. ¿Quién eres? Al saber tú quién eres, escucha, eres un escogido de Dios. Dios te llamó, Dios puso de su espíritu en ti. Soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo no está compartiendo ese templo con demonios? No, Él habita en el 100% de tu espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Dios, dice la palabra, que Dios me ha dado ángeles que son espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. O sea que tú tienes ángeles. Llegaste a este lugar con ángeles. Te vas de este lugar con ángeles. Los ángeles son guardaespaldas que Dios te dio para guardar y cuidar tu vida. ¿No dice el Salmo 91? Y Él enviará sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos, para que no tropieces en piedra y caigas. Los ángeles te están guardando. ¿Por qué? Porque tú eres demasiado apreciado para Dios, demasiado importante.
Solo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces escucha, en ti, cuando has recibido a Jesús, porque Adán tenía la genética de Dios, pero al pecar se perdió, pero Dios para eso envía a Jesús. Y cuando tú has creído en Jesús, entonces se llama que naces de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. La debilidad, lo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de ira, todo eso pasó y ahora somos hechos nuevos. Tú eres una nueva criatura. Ahora Cristo vive en ti. Cristo está viviendo en ti. Y escucha, ahora tú recuperaste tu genética. La genética de Dios está en ti. Dile a tu vecino, la genética de Dios está en ti. Cuando yo estaba soltero, y yo tengo un hermano, mi hermano es 4 años mayor. Entonces yo, no sé, tenía 14 años, mi hermano ya tenía pues 18, entonces mi hermano tenía novias, no conocíamos a Cristo, entonces mi hermano, ay no, la novia, yo no sé qué, entonces los llamaban a la casa, entonces timbraba el teléfono y era alguna china que estaba detrás de mi hermano, y yo contestaba, aló, hola gordo, ¿cómo estás? No me estaban llamando a mí, estaban llamando a mi hermano, pero mi voz era igualita a la de mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene una genética. Yo le decía, ¿sabes? Lo he estado pensando y quiero que terminemos. No, pero porque sí, no quiero más contigo. En mi genética yo podía hacerme pasar por mi hermano. Y decía, pero ¿por qué me terminaste? Le decían a mi hermano, ¿cuándo? Yo no te he terminado nunca. ¿Sí? Por eso, tú que eres un nuevo creyente, cuando tú hablas, tienes la genética de Dios en tu voz. Cuando tú declaras la palabra de Dios, los ángeles dicen, wow, esa voz se parece mucho a la del Creador, se parece mucho a la voz de Jesús. Y entonces dice que los ángeles obedecen lo que la palabra de Dios se ha dicho. ¿Por dónde? Por medio de tu boca, por medio de ti. Amén. La voz es algo extraordinario, es algo poderoso. De hecho, Jesús dice que envió a 70 de sus discípulos, ¿recuerdan? Y él dijo, vayan y prediquen y sanen personas, y dijo, y echen fuera demonios. Y de hecho dice Lucas 10:17, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos ¿qué? ¿Cómo usamos el nombre? Hablando. Di, en el nombre de Jesús. Miren, digan Jesús. 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 ¿Saben qué? El cielo está mirando hacia acá, porque estamos mencionando el nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú mencionas ese nombre, entonces dice que hasta los demonios les obedecían. Escucha, y Jesús no cambia. Ahorita cantamos, Jesús no cambia. Él sanó, Él me sana hoy. Él liberó, Él me libera hoy. Él proveyó, Él provee hoy. Porque Él no cambia. Y su nombre trae ese poder. Así que nunca desestimes el poder de la voz, y más la voz de un creyente. Nunca desestimes el poder de la voz, y más la voz de un creyente. Dile a tu vecino, tu voz tiene mucho poder. Ahora quiero que veamos este verso. Este verso es muy relevante para nosotros, digamos, gracias al Señor. Un día me permitió llegar a los centros de entrenamiento de SEPCO, recibir de allí. Mi pastor es pastor Johnny, pastor Albita, a quien yo honro. Y allí en los centros de entrenamiento aprendimos este verso extraordinario que es Marcos 11:23. Y quiero que lo veamos acá.
Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. Ahora quiero hacer un proceso de simplificación. Voy a simplificar para tomar el principio y el resultado de este verso. Obvio, todo lo central es fundamental, pero para esta prédica quiero aplicar el proceso de simplificación en este verso para que te des cuenta lo que sucede cuando la palabra de Dios está en tu boca. El cielo te escucha. El cielo te escucha. Veamos el poder de simplificación. Mira lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a simplificar? Voy a quitar gran parte de lo que dice el verso. Obviamente está allí, pero quiero es que menciones que veas los extremos. Les digo la verdad. Perdón, espérate un momentico. No sé si la tienes en Reina Valera, porque esa es nueva traducción viviente. Regálame en Reina Valera para que nos quede igual a como la quiero decir aquí. No sé si la tienes ahí. Esperemos un momento. Listo. Mira, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, voy a simplificar, lo que diga le será hecho. Repitámoslo, cualquiera que dijere, lo que diga le será hecho. Dile a tu vecino, cualquiera que dijere, lo que diga le será hecho. ¿Por qué? Porque el poder del nombre de Jesús está en ti. Porque ya no vives tú, Cristo está en ti. Obviamente, ¿qué es lo que decimos? No decimos lo que queremos, decimos lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora tenemos que cuidarnos, porque cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate al mar, entonces tal vez a veces hablamos mal y a veces decimos, ay no, es que ahora las gripas dan contra, uy, a mí ahora las gripas mejor dicho, casi que me matan. El diablo dice, amén, uy, sí, casi que la matan. Sí, entonces somos cuidadosos porque hay mucho poder en tu boca. Sí, cualquiera que dijere, lo que diga le será hecho. Hay poder en tu voz, pero escucha, hay poder de sanidad, hay poder de victoria, hay poder de liberación, hay poder de transformación en tu boca. Esa es la perspectiva del cielo. Ahora, estamos hablando del poder de la voz, de que cuando hablamos, de que cuando oras, de que cuando adoras, de que cuando estamos en comunión, cuando estamos como iglesia y aún individualmente, hay mucho poder en tu voz. De hecho, la palabra dice que si dos se pusieran de acuerdo en algo aquí en la tierra, ¿recuerdan? Entonces dice lo que pidan al Padre, Él lo va a hacer. La palabra dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hace huir a 10,000. Así que mira que no es en la matemática nuestra, sería 1 a 1000 y 2 a 2000, pero en Dios dice que ese es el poder de la multiplicación. O sea, ahora, ¿cuántos se dan cuenta que uno solo puede hacer huir a 1000? Dile a tu vecino, tú puedes hacer huir a 1000 en el nombre de Jesús. Pero dos hacen huir a 10,000. ¿Por qué? Por el poder de la voz, por el poder del nombre de Jesús, por la genética de Dios está en tu voz. Cuando Dios quiere transformar una nación, lo primero que hace es tocar la voz de alguien. Jeremías capítulo 1 verso 9. Mira, quiero que veamos lo que dice este verso. Jeremías 1 dice, y extendió Jehová su mano, está diciendo Jeremías, y tocó mi boca. ¿Qué es lo que hace el Señor? Extiende su mano y toca nuestra boca. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. Es decir, Jeremías tenía el Espíritu Santo que venía sobre él, pero no estaba en él. Es distinto en ti. Ya no tienes que esperar que Jehová venga y toque tu boca. Él ya la tocó. Pero mira lo que dice en Jeremías: tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras ¿qué? En tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que en tu boca está el poder de bendecir a Colombia, de bendecir a Cali, de bendecir a Iglesia de Cali,
de bendecir a tus familias. Porque Dios dice que cuando va a transformar una nación, Jeremías estaba hablando sobre su nación, y cuando Dios quiso cambiar esa nación, lo primero que hizo fue y tocó la boca de Jeremías. Y Dios ya ha tocado tu boca. Isaías capítulo 40, verso 3. La voz, la boca es tan poderosa, que Dios la usó para abrir el ministerio más importante sobre la historia de la humanidad. Isaías 43:5 dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad calzada y en la soledad a nuestro Dios. Ahora, eso es Antiguo Testamento, pero pasémonos a Lucas capítulo 3. Lucas 3, 2, 4. Y aquí está la manifestación. Fue declarado bajo la boca de Isaías esta palabra, pero ahora se hace rema, ahora sucede, ahora tiene vida. Y dice: y siendo los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál Juan es? Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. ¿Sabes qué? Lo que Dios hizo para iniciar el ministerio de Jesús, primero fue tocar la voz de alguien. No sé si te das cuenta, pero lo que Dios va a hacer para que la enfermedad salga de tu hogar, primero es tocar la voz de alguien. Para cambiar tu área financiera, va a tocar la voz de alguien. Para que tu matrimonio funcione bien, va a tocar la voz de alguien. Por eso escucha, la palabra divorcio está prohibida en los matrimonios. Tal vez la de asesinato sí. No, mentira. La de divorcio no se menciona. La de separación no se menciona. Nosotros no decimos: esperemos a ver qué pasa. Pues si toca divorciar, no nos divorciamos. No, hay demasiado poder en tu boca. Amén. Entonces, si tu matrimonio no está bien, tú dices: gracias Dios, porque mi matrimonio está fortalecido en ti, porque aún me está revelando lo que yo antes no entendía, lo que no podía. Y gracias porque mi esposa es la mejor esposa que hay. Gracias porque mi esposo es el mejor esposo que hay. Pero alguien diga amén. Todos dicen: no, por fe, amén. No, hablamos, declaramos la palabra de esa manera. Ahora, la voz, la lengua, el Señor la ha tocado para cambiar la historia de la humanidad, bendiciendo naciones, abriendo el camino para que Jesús viniera a esta tierra, para que fuera anunciado. Pero Dios también tocó la boca de la iglesia para iniciar el mover poderoso del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, mira lo que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y comenzaron a hablar. Comenzaron a hablar. ¿Sabes qué? Dios, después de que tú has nacido de nuevo, lo más sobrenatural que ocurre es que seas bautizado en el Espíritu Santo. No que tengas el Espíritu Santo, tú ya lo tienes, pero el poder ser bautizado en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga sobre ti, no, Él está en ti, pero que venga sobre ti, seas bautizado y comienzas a hablar en un nuevo lenguaje. Quiero que sepas una cosa: a veces las personas dicen: bueno, no, pues tal vez Dios no me seleccionó a mí para que yo hablara en otras lenguas. Pero ¿por qué iba a hacer eso? Si hablar en otras lenguas es lo más poderoso que hay. Allí está la genética de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Así que muchas veces nosotros, hablando y diciendo lo que entendemos, lo que pedimos no viene porque lo estamos pidiendo mal. A veces decimos: Dios, no, ábreme puertas no sé, en tal ciudad, en tal país, en ese negocio. Pero el Señor, tú sabes que estás caminando por aquí, tú ves alrededor tuyo, tú ves un poquito más allá, pero Dios está desde los cielos.
y él está viendo por el camino hacia donde vas, en donde va a desembocar. Y entonces dice, no, esa puerta que me estás pidiendo no es buena. Pero escucha, pero cuando Dios toca tu lengua, cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, entonces tú comienzas a hablar un nuevo lenguaje. Dice que es lengua de tartamudos. Dice que es un lenguaje no articulado. Dice que es un lenguaje que tú hablas y tú no lo entiendes, pero que Dios sí lo entiende. Entonces tú comienzas a orar. Recuerdo la primera vez que el Espíritu Santo me bautizó. Estaba en la primera iglesia que nací, llevaba tal vez 2 meses de nacido de nuevo, y el Señor me llamó y estaba allí y me bautizó, y yo comencé y a veces uno dice, pero yo cómo voy a hacer eso, pero porque a veces sí lo hace el Señor, sí, digamos como que tú sientes esa unción poderosa y comienzas a hablar en otras lenguas, pero el hablar en lenguas también es un proceso de fe. Escucha, el hablar en otras lenguas es un regalo que Dios te da. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, pero el Espíritu Santo no es el regalo de Dios para el mundo. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia. Es un regalo para ti, para que esté en ti. Ahora, cuando tú comienzas a orar en otras lenguas, te voy a decir qué es lo que sucede. Cuando Adán pecó, su espíritu, que era perfecto, dice que cayó en pecado y se rompió la comunicación de el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, con él. Cuando tú recibes a Cristo, entonces vuelve Dios y te coloca un espíritu nuevo que tiene la naturaleza de Dios. Entonces, tu espíritu no es el mismo Espíritu Santo. Tiene la naturaleza de Dios, pero no es el mismo Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace? Dios te da un nuevo espíritu, es decir, naces de nuevo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiere decir que ahora resucitaste a la persona que Dios diseñó de ti. Y como ya tienes el espíritu nuevo, entonces el Espíritu Santo puede conectarse con tu espíritu. El hablar en lenguas, te voy a decir una cosa, ¿sabes? La palabra dice que Dios estuvo buscando a alguien que se pusiera en la brecha para que orare por su pueblo, para que detuviera el mal que vendría contra su pueblo. Y Dios no halló esa persona, y por eso dice que su pueblo fue destruido. Ahora no sé si has pensado en este verso, porque uno dice, bueno, ¿y por qué Dios no hizo algo para detener eso? Porque Dios está necesitando que alguien ore en esta tierra, porque tú tienes una autoridad de Dios. A veces nosotros decimos, no, yo estoy esperando que Dios haga algo en mi hogar, pero es que Dios te puso como autoridad en tu hogar. Tú te llenas de la palabra de Dios y entonces tú mismo ejecutas la autoridad y la palabra de Dios en tu hogar. Entonces, mi amor, ven, tenemos que orar. Mi amor, ¿sabes qué? Necesitamos congregarnos. Si no nos congregamos, pues vamos a terminar destruidos, porque mira, tenemos muchos problemas. A nuestros hijos tal vez los vamos a perder, tal cosa, porque no estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Pero hagamos esto, conectémonos. Pero esa autoridad viene de nosotros. Ahora, ¿sabes qué? El Espíritu Santo no lo dice. Y el Espíritu Santo ahora mismo te está hablando. Y cuando tú lo necesitas, el Espíritu Santo te está hablando. Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, ay, yo no sé si será Dios el que me está hablando o seré yo. Pero es fácil, si está en la palabra, es de Dios. Si es a lo bueno, si es a las cosas correctas, viene de Dios. Si es a amar y perdonar, viene de Dios. Si es a no sé, a consentir a tu esposa, a tener paciencia con tu esposo o esposa, si es de amar y dedicar tiempo a tus hijos, viene de Dios. Amén. Y lo sabemos. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Solamente que el diablo quiere poner mucho ruido. A veces nosotros le ayudamos, ponemos mucho ruido, mucha red social, mucha, no sé, mucha tendencia del mundo, y nos llenamos de ruidos y no podemos escuchar bien la voz de Dios. Pero Dios quiere que tú puedas
escuchar su voz, que puedas escuchar lo que Él tiene para ti. Y entonces, el Espíritu Santo, cuando has nacido de nuevo, dice que viene a tu espíritu y escucha, Dios ora a través de ti. No sé si me entiendes. El Espíritu Santo viene a ti y cuando tú estás orando en otras lenguas, estás orando en otras lenguas, estás haciendo la oración perfecta. Dios te dio una autoridad a ti. Dios dice, esta es mi autoridad. Y Dios dice, yo te doy mi autoridad ahora. Agárrala. Entonces, ¿quién tiene la autoridad ahora? ¿Sí? Levanta la autoridad, ¿cierto? La pastora tiene la autoridad. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Dios viene y ora a través de nosotros que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús y Dios ejecuta. Ahora, yo sé que tal vez usted dice, no, pero Dios puede, claro, Dios puede hacer las cosas, pero Él respeta su propia integridad. ¿Cuántos saben que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Cómo así que Dios no puede hacer cosas? Sí, Dios no puede mentir, Dios no puede ser injusto, Dios no puede odiar. Entonces, Dios podría hacerlo, claro, pero nunca lo va a hacer, porque Él es Dios. Hay un poder en la voz que Dios ha dado que sale a través de tu boca. Hay un poder que sale cuando oras en otras lenguas. Amén. Entonces, anhelen orar en otras lenguas. ¿Y cuántos oran en otras lenguas aquí? Amén. Solamente quiero decir a las personas que están acá, si alguno no ora en otras lenguas, hoy puede ser, y este puede ser el preciso instante en que Dios te bautice en otras lenguas. Dios quiere que todos oremos en otras lenguas. Amén. Entonces, ¿qué tal si oramos un momento en otras lenguas? Ponte en pie un momento. Y los que oren en otras lenguas, oren ahora mismo. Sobrojoasha, Brigiandasai, que se escucha tu voz. Subrujualala, si Brigiandasha, Sobrojoasai, Sorololobrojoasai, Siri Brigiashai. Ahora, si alguno que está acá y no ora en otras lenguas, entonces ahora mismo tú puedes ser bautizado. Sobrojoasai, si Brigiashai. Oh, brojolololo, brojoasai, siri vigiasai, si brigiashai. Escucha, el Espíritu Santo no es el que va a hablar, el que habla eres tú. Su brojoasai, siri vigiasai, so brojoasai. Orar en otras lenguas abre las puertas a lo sobrenatural en tu vida. Sir vigiandasai, sorororo brojoasai, oh brojoashavahasai. Así que puedes comenzar a hablar en otras lenguas. No tienes que entender, porque Dios dice que no vas a entender las lenguas, pero Él sí las entiende. Eso suena como un sonido de las aguas. Dios moviéndose en las aguas. Sigue hablando en otras lenguas. Escucha, suena como las aguas. Aguas de un río. Oh, el Señor fluyendo, el Señor moviéndose. El Señor está trayendo sanidad ahora mismo. Mientras oras allí en otras lenguas, el Señor está trayendo sanidad. Oh, Señor, gracias. Oh, gracias, papá precioso. ¿Hay alguna persona que se siente que está lejos de Dios por lo que está haciendo y como que lo que está obrando o haciendo lo ha alejado de Dios y se siente como ajeno, se siente con vergüenza, se siente con pena, se siente tal vez como apenado con Dios por lo que está haciendo? Pero el Señor te dice que te ama
y que te apoyes en Él y que te agarres de Él, porque Él hace la obra en ti. No se trata de lo que tú hagas, sino que confíes en lo que Dios hace. Y Él te está amando y Él está ungiéndote ahora mismo. Él te abraza allí con lazos de amor y Él dice que no te va a soltar. Él dice que ya comenzó la obra en ti y la va a perfeccionar día tras día. Confía en Él. Y eso es muy fuerte. Y el Señor dice: y yo lo haré, y no fallaré, sino que yo lo haré en ti. Dios dice: yo no me avergüenzo de ti. Confía en mí, te dice Dios. Yo te voy a levantar y voy a hacer cosa grande en tu vida. Gracias, papá precioso. Gracias. Gracias, papá precioso. Gracias. Gracias, mi Señor. ¿Sabes que nosotros nos reunimos con mi pastor cada 8 días a orar? Oramos 2 horas con él. Y de las 2 horas, oramos más o menos 1:15 o 1:30 en otras lenguas. Y oramos menos aún audiblemente. Y hemos visto tanto poder en la iglesia, en el fluir en otras lenguas. Dios ha venido y ha tocado vidas, está haciendo cosas poderosas allí. Así que no tengas temor. De pronto, si tú dices: es que yo no entiendo lo que yo digo, pues tienes que saber que de eso se trata. Porque la palabra dice que el que habla en lengua extraña, dice que su mente queda sin fruto, no entiende lo que dice. Pero Dios sí entiende completamente lo que tú estás diciendo. Lo que estás hablando es un lenguaje celestial y Dios toca tu boca. Solo termino y cierro esto diciendo: las oraciones que tú haces, iglesia, lo que tú pides, y a veces tú has dicho, y hay personas que dicen acá: es que yo no sé orar. Dios te dice: aunque tú dices que no sabes orar, yo sí escucho cada palabra que tú dices. Y lo que tú hablas y dices tiene mucho poder, ¿sí? Porque tienes la genética de Dios. Los ángeles están escuchando tu voz y cosas van a pasar en tu vida y vas a recibir cosas que estabas esperando hace años a través de comenzar a entender el poder que hay en tu voz. Amén. Y yo creo y yo declaro que Iglesia de Cali se extiende, que tendrá que extender las estacas, que su tienda se va a ensanchar en obreros que entienden y en el liderazgo. Y Paz, no sé si puedo hacer, no sé si puedo hacer algo. Quisiera decirle a las personas que están aquí, su pastor es un gran hombre de Dios. Su pastor, si hubiera seguido tal vez su carrera profesional, tendría mucho dinero, tendría muchas propiedades, carros, mucha plata, pero él decidió dejarlo todo por amor a la obra, por amor a las ovejas, por amor a ustedes. Y él es un gran hombre de Dios y se percibe, cuando hablamos con él se percibe, es un hombre de Dios. Y claro, su pastora, lo que pasa es que no la tenemos acá, pero quisiera que, si Dios te dice a tu corazón, quisiera que te pudieras acercar a tu pastor y pudieras darle un abrazo. No sé si, y tal vez poder darle las gracias y honrarlo a él. ¿Saben cómo es la vida del pastor? A veces el pastor está pasando momentos difíciles, momentos complicados. Y normalmente cuando una ovejita se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿cómo está? El pastor, ¿qué responde? Bien, bendecido. Por dentro puede ser que está con depresión, en su vida puede ser que esté pasando tremenda necesidad, pero él siempre va a decir: bien y bendecido. ¿Sabes por qué? Porque es lo que tú necesitas escuchar. Pero ahí comenzamos nosotros: ay, menos mal, pastor, porque imagínese lo que me pasó y esto, y ayúdeme y tal cosa. Y el pastor, aún con su conflicto, él da lo mejor para ti. Ahora, la gloria no es para el pastor, la gloria es para el Señor. Pero podemos sí honrar a nuestro pastor. Entonces quisiera,
los que deseen, si quieres, pastor, no sé si te puedas hacer acá, y los que se quieran acercar y colocar manos allí en el pastor, tal vez como diciéndole: pastor, yo te quiero impulsar, y se pueden acercar todos de una vez. Y si podemos colocar la mano allí, y tal vez a la persona, si alcanza a tocar el pastor está bien, si no, a la persona que le está tocando allí, y declaremos sobre él y sobre la pastora Nubia: Señor, gracias, gracias, Padre, por lo que has hecho en la vida de pastor Antonio y pastora Nubia Burbano. Señor, gracias por ellos, gracias, Padre. Señor, hoy extendemos nuestras manos, Señor, creyendo y declarando con nuestra voz en la genética tuya, Señor, que tú les fortaleces, Padre, que tú les llenas, Padre, que tu Espíritu Santo les inunda en el nombre de Jesús, con tu unción, con tu fuego, con tu poder, Señor. Tú dices que el que espera en Jehová, Dios recibirá nuevas fuerzas, y hoy, Señor, Él recibe nuevas fuerzas a través de su iglesia, Señor, de sus ovejas, del equipo de liderazgo que también está aquí, Señor. Gracias porque tú les das fuerzas a ellos, Señor, para ayudar y sostener, Padre, como sostuvieron las manos de Moisés, Padre, y las levantaron y le sentaron allí en una piedra, Señor, para que él descansara. Hoy declaramos descanso sobre su vida, Señor, porque hoy tú colocas, Señor, carga en otras personas que ayudarán a llevar la carga del crecimiento de Iglesia de Cali, Señor, porque Iglesia de Cali crecerá, Señor, pero con ese crecimiento, Señor, tú colocas columnas, colocas estacas allí que soportarán peso, Señor. Y gracias, Padre, porque a través de pastor Antonio, pastora Nubia, Señor, tú traes palabra para ellos, tú traes dirección, Señor, y gracias porque tú les has dotado de autoridad a ellos, una autoridad legítima, Señor, y sabemos que vendrá, Dios, en el equipo obediencia y sumisión, Señor, para caminar como un solo cuerpo, Señor, como un cuerpo que camina, Señor, y avanza, Señor, hacia el propósito que tú tienes sobre ellos. Bendecimos a nuestro pastor. ¿Por qué no dices lo mismo? Bendecimos a nuestro pastor. Di: bendecimos a nuestra pastora. Di: gracias, Dios, por este regalo que me has dado de mi pastor, de mi pastora. Gracias, Padre, por ellos. Gracias porque mi familia ha sido guardada por la palabra que él trae, Señor, por sus oraciones. Gracias, Padre, porque mientras yo duermo o descanso, mi pastor está orando por mí, orando por mi familia. Gracias porque él lo dejó todo por esto, Señor, por predicar de tu palabra, para que nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y si puedes allí, abraza a tu pastor. Si quieres decirle algunas palabras, honra a tu pastor allí. ¿Cómo? Ok, Una cosa más antes de que nos vayamos, y este es el momento para el cual somos una iglesia, y es que no sé si hay aquí alguien que haya venido por primera vez y no tenga a Jesús en su corazón. ¿Hay alguien aquí que no tenga a Jesús en su corazón? Este es tu momento, porque lo primero que hay que hacer, lo único que da salvación, lo único que te lleva y te asegura un lugar en el cielo. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Tú tienes un lugar en el cielo por creer en Él. No es por buenas obras, es por creer en Él. Las buenas obras vendrán, evidentemente, pero esas las tiene Él preparadas. De modo que nos captamos. Pero una cosa sí es importante: recibes al Señor Jesús. Y este llamado también es para los que están aquí del otro lado de la cámara, que tal vez tú pasas por aquí en estos momentos y ves y estás viendo esta prédica o este video. Debes saber que lo primero que hay que hacer es recibir al Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo se le recibe de una sola manera, y ahí está la clave. Simplemente es porque creas y confieses, crees y hables. La palabra de Dios, en lo que vimos inclusive hoy, en los libros de Kenneth Hagin lo llama la fórmula 3x1. Es una vez creer, pero 3 veces hablar. De hecho, la palabra de Dios dice
que Él ha colocado la vida y la muerte en el poder de la palabra. Si hay algo que tenemos que aprender es hablar. Se ha enseñado mucho que lo que necesitamos es conocimiento, pero eso no dice la Biblia. Necesitamos es aprender a hablar y hablar la palabra de Dios. Y la salvación viene por hablar y confesar a Jesús. Si tú eres esa persona, este es tu momento. Pero hay una segunda persona. Si tú eres esa persona que ya hizo esta oración, ya recibió a Jesús, pero de pronto te has alejado, no sé, por cualquier circunstancia. Así como el padre al hijo pródigo estaba esperándolo con los brazos abiertos, Él está aquí esperándote. Si hay alguien aquí, y por favor pónganse en pie, este es el momento más sublime, que alguien seguramente al otro lado de la cámara, y si aquí hay alguna persona, yo veo una persona nueva, y tú eres esa persona que quiere recibir a Cristo, tú eres esa persona que de pronto se ha alejado, y cree, y se cree que ya Dios no lo ama, te equivocas, Dios sí te ama. Esta oración también es para ti. Y en tercer lugar, si eres una persona que se ha equivocado, todos nos equivocamos, y crees que el Señor está bravo contigo, eso son mentiras del demonio. El Señor te ama, el Señor pagó por ti de una vez y para siempre. Todo lo que tienes que hacer, vuélvete a Él. Vuélvete a tus brazos. Él está con los brazos abiertos, como ese padre al hijo pródigo, y Él quiere colocarte una túnica nueva y un anillo en su dedo. Si tú eres cualquiera de esas tres personas, allí cierra tus ojos. Y si tú eres allí viendo esta prédica, solamente tienes que hacer dos cosas. Confiesa a Jesús, cree en Jesús, y confiésalo con tu boca, con una oración como esta: Señor Jesucristo, yo te necesito. Tú moriste en la cruz por mí, y yo ahora te recibo como mi único Señor y Salvador. Pero también, Padre, me arrepiento de haberme apartado. No quiero estar más apartado. Quiero volverme a ti. Quiero congregarme. Quiero recibir de ti. Quiero conocerte. Quiero conocer tu palabra. Quiero hacer tu palabra, Señor. Y por eso te confieso como mi único Señor y Salvador. Pero también, Padre, me arrepiento de haberme equivocado. Gracias, Padre, porque ahora entiendo que la naturaleza de pecado no es mía, y yo rechazo todo eso que he hecho y que me ha apartado de ti, o que creo haberme apartado de ti. Me arrepiento de todo mi corazón, recibo tu perdón, como está en Juan 1:9, que tú eres justo para perdonarme y acercarme a ti. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria del Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguien más quiere venir acá, ¿cómo? Ok, por favor, las personas que están aquí por primera vez, como sea, por favor, si se vienen acá, se sientan aquí con Felipe y Laura. Solo queremos tomarles unos daticos para luego llamarles, animarles y que llegue por WhatsApp. Queremos whatsappearle todo lo que hacemos aquí. Por favor, si nos acompañan acá. Es gratis. Y cualquiera que quiera saludar a los pastores, a Ponte, Javier y Paola, por favor, todos los que quieran bendecirlos, vengan y bendígalos también. Ellos también están lejos de su iglesia, pero aquí una iglesia que los aprecia. Por favor, arrímense, abrácenlos y manifiesten el amor de Iglesia de Cali a ellos.